Estamos estudiando, hermanos, la primera y segunda carta a los tesalonicenses y estamos en una serie que le hemos titulado Preparándonos para el regreso de Cristo, o cómo prepararse para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un tema inminente en esta carta es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que el Señor va a encontrar en su iglesia el día que Él regrese? Y bueno, Él quisiera, hermanos, ver en su iglesia un testimonio, una vida ejemplar, un testimonio ejemplar de parte de la iglesia. Él quiere encontrar que su iglesia está siendo de influencia en este mundo, que su iglesia está haciendo luz por medio de las buenas obras que la iglesia hace, por medio de la fe, por medio del amor y por medio de la esperanza en Cristo Jesús. Dios quiere encontrar en su iglesia, cuando Él regrese, que la iglesia está ejerciendo un ministerio ejemplar también, ¿sí? Y el Señor quiere que estemos enfocados en ayudar a la iglesia, ¿verdad? Para que siga adelante, ¿verdad? En estas virtudes de lo que es la fe, lo que es el amor y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, Dios quiere que las relaciones dentro de nuestra iglesia sean una relación ejemplar, ¿sí? Que la relación entre nosotros sea una relación ejemplar. Mira, la calidad de compromiso en las relaciones ha sufrido una caída, yo pudiera llamarle una caída histórica en el recuento de las relaciones humanas. Al grado que simplemente, hermanos, las amistades ahora se clasifican por redes sociales, ¿sí? Hablamos de que somos amigos en Facebook, ¿verdad? Y esa es la amistad, el grado de compromiso de amistad es ese. Y podemos aceptar a alguien como amigo, ¿verdad? Y decir que es nuestro amigo en Facebook, por ejemplo, o tenerlo en WhatsApp como un contacto, o inclusive ser parte de un grupo de amigos en WhatsApp. Y a la hora de estar publicando o estar poniendo nuestras notificaciones, la otra parte con toda confianza puede hacer que no vio, puede inclusive están buscando la manera, y algunos han encontrado las formas de cómo hacer que su celular no refleje que ha visto una notificación. ¿Para qué? Para no sentir el compromiso de responder a esa notificación. Sí la puede ver, pero a la otra persona no le aparece como que lo vio, y eso elimina el compromiso. Y esto nos habla del nivel de compromiso o la calidad que hay, hermanos, en las relaciones que existen en este tiempo. Son relaciones, hermanos, muy superficiales, muy poco profundas. Las amistades no son amistades de peso, o no tienen una amistad basada en cosas profundas, sino tienen una amistad basada en cosas superficiales. Hoy también en el matrimonio, personas no quieren comprometerse. Prefieren tener una relación de pareja que pueda tener algunas de las bendiciones que Dios ha preparado para el matrimonio solamente, pero no quieren el compromiso que implica. ¿Por qué? Porque las personas están pensando en que eso va a fallar y por eso no quiere comprometerse. La persona está pensando que pues a lo mejor si no funciona, pues no hay compromiso y no quieren tener problemas con los asuntos legales que vienen posteriormente a una separación. Los cristianos, hermanos, del primer siglo se amaban de tal manera que ellos se comprometían los unos a los otros en una verdadera relación de hermanos. Había una verdadera relación de hermanos. Ellos se buscaban, ellos compartían sus cosas, ellos oraban unos por otros. Y ahí podemos ver la calidad
de la relación que había en la iglesia entre los hermanos en aquel entonces. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que Cristo Jesús viene y viene pronto. ¿Y cuál va a ser la calidad de relación que Él va a encontrar dentro de la iglesia? A veces dentro de las relaciones de los miembros de la iglesia, personas que no se saludan unos a otros, personas que no se hablan unos a otros, personas que no están dispuestos a arreglar sus problemas o situaciones u ofensas unos para con otros, personas que no se toleran unos a otros, que no se soportan unos a otros, personas que hablan mal unos de otros. Las relaciones, hermanos, son muy importantes dentro de la iglesia. Y entonces, hermanos, Dios quiere que entendamos en esta mañana que para el regreso de Cristo por su iglesia, ¿cuál es la calidad de tu relación con tu iglesia? O sea, ¿qué tan buena es tu relación con tu iglesia? Para cuando Cristo Jesús venga, ¿cómo te va a encontrar a ti? ¿En qué nivel de calidad va a encontrarte a ti en tu relación para con tu iglesia, con tu cuerpo? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Y podemos, hermanos, ver en la porción de el capítulo 2, los versículos del 17 hasta el capítulo 3, versículo 13, podemos ver un ejemplo, hermanos, de cómo era la relación de Pablo para con sus hermanos y cómo era la relación de los hermanos para con Pablo. Y podemos, hermanos, encontrar aquí una relación ejemplar de Pablo. Y esta relación ejemplar de Pablo consistía, en primer lugar, hermanos, en establecer a los recién convertidos para consolidarlos. ¿Sí? ¿Cuál era la preocupación que Pablo tenía? ¿Qué era lo que estaba pasando o qué es lo que estaba pensando Pablo cuando él estaba escribiendo esta carta? Entonces vamos a ver, hermanos, que esa relación ejemplar de Pablo consistía en primer lugar en establecer a los recién convertidos, hermanos, para consolidarlos en el camino, para consolidarlos en la iglesia, que la iglesia está en el camino, ¿sí?, que es Jesucristo. Entonces, vemos los versículos 17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con vosotros, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Sí? Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aunque la palabra de Dios nos registra aquí que Pablo estuvo 3 semanas, ese periodo de tiempo, 3 días de reposo aproximadamente estuvo ahí con ellos, ¿verdad? Podemos llegar a pensar que la influencia o el trabajo que Pablo estuvo haciendo en la vida de ellos fue por más tiempo. De alguna manera
¿Por qué? Porque podemos ver el resultado en la vida de esta iglesia. Pero pensando, hermanos, en que la forma en la que Pablo tuvo que salir de la iglesia, él tuvo que irse por presión, no por gusto. Él tuvo que salir por persecución, por cuidar su vida, ¿verdad? Y tuvo que salir y los hermanos le ayudaron a salir de ese lugar. De tal manera que Pablo, hagan de cuenta como si le hubieran arrancado un pedazo de su corazón en ese momento, porque él se había encariñado con esas personas que se habían convertido a Cristo Jesús. Ahora vemos la relación de Pablo, era una relación de amor. Y Pablo decía, yo los tengo en el corazón. Puedo estar lejos de ustedes en distancia, pero no en el corazón. En el corazón estoy cerca de ustedes, los tengo presentes. Tanto que deseo verlos. Tanto que deseo ir y estar ahí con ustedes. Es lo que estaba Pablo expresando en ese momento. Y hermanos, para que nosotros podamos ayudar a esos recién convertidos, porque ellos eran, hermanos, unos recién convertidos. Tenían realmente poco, hermanos, en el camino del Señor. Y Pablo está diciendo que él quería estar ahí. ¿Y qué es lo que quería? Confirmaros. Porque Pablo sabía que el tentador iba a venir. ¿Y usted sabe qué le sucede a una persona cuando comienza su vida cristiana? Si aún los que tenemos mucho tiempo en la vida cristiana, el tentador siempre está ahí. El tentador siempre está estorbando el trabajo, está estorbando las intenciones, siempre está ahí para hacernos caer o para debilitarnos de alguna manera. Pues hermanos, imagínense con ellos que tenían menos, mucho menos en la vida cristiana. Usted ve en qué está basada la relación de amor de un hermano para con otro. La relación de amor, hermanos, tiene un propósito. No es solamente socializar. El socializar es parte de la vida que no podemos evitar, pero no puede parar ahí, hermanos, en socializar. No puede parar ahí toda nuestra relación. No podemos basar nuestras relaciones en puras cuestiones sociales. Nuestras relaciones deben tener propósito. ¿Y cuál es el propósito que Pablo está expresando aquí? Dice Pablo, yo quería estar con ustedes porque los amo. Pero ¿qué quería hacer? Confirmarlos en su fe. Él quería establecerlos en el camino, consolidarlos, que ellos permanecieran, que el trabajo que habían realizado evangelístico y de consolidación en ellos permaneciera. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo Jesús. Y veamos, hermanos, cómo lo que inspira y lo que motiva a nuestras relaciones es la venida de Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, nos juntamos para convivir, para relacionarnos entre nosotros, ¿cuánto hay de unos para con otros el buscar la edificación los unos de los otros? O sea, el buscar que nos fortalezcamos en la fe. Las temáticas que van envueltas dentro de nuestras relaciones tienen como propósito ayudar a mis hermanos nuevos a que se consoliden. Ahora, nota, hermano, nota que esto cuesta. Esto cuesta porque Pablo, Silvano y Timoteo se habían ido. Y le dice, no pudimos soportarlo más. O sea, había un sentimiento encontrado. Por un lado, seguir avanzando la obra misionera que estaban haciendo, donde había al menos 3 colaboradores, Pablo, Silvano y Timoteo. Y la obra no era fácil, de tal manera que los 3 eran necesarios en la obra. ¿Ustedes saben cuántas personas, cuántas manos son necesarias en la obra? ¿Cuántas manos se necesitan para hacer la obra misionera? Muchas, pero Pablo dice, no lo pudimos soportar más. Decidimos quedarnos solos, Silvano y yo. Y Silvano y yo vamos a trabajar solos, vamos a prescindir del buen trabajo y del amor que tenemos también por Timoteo y de la buena relación y de lo padre que es convivir con él, porque es un buen hermano, decía Pablo. Pero a veces, hermanos, en nuestras relaciones nosotros tenemos que aprender a escoger si nos quedamos con los que ya están crecidos o si nos vamos con los nuevos y vamos a consolidar a los nuevos. Si nos pasamos todo el tiempo, hermanos, conviviendo y trabajando nada más con aquellos que ya han crecido, o si vamos en busca de aquellos nuevos creyentes que necesitan consolidarse en la fe. Y Pablo decía, pues estoy como en estrecho, pero tomamos la determinación de quedarnos solos.
Y a veces, hermanos, el ministerio, la obra de la iglesia, hermanos, implica sacrificio. Y a veces, hermanos, no vamos a poder estar con todos los que quisiéramos estar. Hay personas que son muy agradables con las que quisiéramos pasar mucho tiempo. Pero, hermanos, no podemos pasar mucho tiempo en todo ese tipo de cosas. Tenemos que pensar que Cristo viene. ¿Y qué va a pasar con los nuevos creyentes? Se van a consolidar, van a permanecer hasta la venida del Señor. Toda su vida cristiana van a llegar a dar fruto. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, hermanos, las relaciones de la iglesia deben tener propósito. Si no es nada más juntarnos, no es nada más convivir y reír y jugar. Esas cosas se dan en automático cuando hay amor entre nosotros. Esas cosas las podemos disfrutar también en el trabajo y lo podemos hacer con las nuevas relaciones que estemos estableciendo, con el nuevo fruto. Y Pablo, hermanos, aquí nos está mostrando que él los tenía en el corazón para esto. Pero también, hermanos, tenía un motivo grande. Pablo decía que los mismos hermanos que había guiado a los pies de Cristo eran su corona en la venida de Cristo. ¿Tú estás pensando, hermano, en tu corona en la venida de Cristo? ¿Estás pensando si te vas a presentar delante de Él con las manos vacías? ¿O cómo te vas a presentar delante de Dios el día que Él vuelva? ¿Cómo está tu corona? Pablo decía, ustedes son mi corona. Pero ¿qué valor tenía? También dice, son mi gozo y corona. Es algo de lo que me glorío. O sea, es algo de lo que yo puedo decir, Señor, no estuve de pachanga en la tierra. Es algo de lo que puedo decir, Señor, aproveché el tiempo que me dejaste vivir. Sí, ¿cómo? Aquí está, este es el fruto. Sí, estas son las almas, sí, que están consolidadas en el camino. Sí, entonces vemos, hermanos, que él tenía él tenía una motivación grande, pero también había ese propósito, hermanos, que ellos fueran cuidados, que fueran consolidados. ¿Sabes cuánta falta le hace, hermanos, a un hermano recién convertido caminar junto al lado de un hermano que tiene años en la vida cristiana? ¿Sabes cuánta falta le hace a un hermano que tiene apenas unos meses en el camino del Señor, que alguien le ayude a permanecer en el camino? Que alguien ore por él cuando está en medio de las pruebas, que alguien le explique lo que está pasando, que alguien le enseñe que Dios tiene un propósito para el crecimiento de su fe y que a veces las pruebas van a ser necesarias para el crecimiento de la fe, pero es necesario estar ahí con paciencia, esperar en ese Dios tan grande que cantamos, ese Dios fiel que permanece, ese Dios que nunca falla, el Dios que está en control. Ellos no saben que hay un Dios que está en control de todas las cosas. Eso se los enseñamos los hermanos que tenemos tiempo en la vida cristiana, que hemos probado y que sabemos y que hemos pasado por dificultades. Sabemos que Dios está en control de las cosas y que Dios no falla. Y ellos lo tienen que saber, pero ¿quién se los va a enseñar? A veces decimos, no, pues yo me acuerdo que sí venía, pero ya no lo vi. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿A dónde se fue? No sabemos. Y hermanos, el enemigo ya lo hizo pedazos. El enemigo ya lo tiene todo frustrado, todo desanimado. No quiere saber nada del cristianismo. Tuvo una mala experiencia. Él quería encontrar una familia, no encontró una familia. No había familia, encontró círculos cerrados dentro de la iglesia. Esta es una relación ejemplar, la que Pablo nos está enseñando aquí. Filipenses 2, 19 al 20 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Y esa es la expresión que Pablo tenía acerca de Timoteo, pero él estuvo dispuesto a dejar que se fuera Timoteo, que no estuviera ahí Timoteo a su lado. Las pláticas después de la cena, las pláticas después del café, las pláticas con Timoteo, esas ya no las podía hacer. Ahora era necesario que Timoteo estuviera atendiendo unas cosas mientras Pablo atendía otras cosas y mientras Silvano atendía también otras cosas, hermanos. Y el propósito
es que la iglesia se fortalezca, la iglesia se edifique, la iglesia pueda, hermanos, avanzar. Y entonces vemos, hermanos, que hay un propósito en esto. Ahora, hermanos, ¿cómo están tus relaciones con los hermanos? ¿Ellos están ahí en tu corazón también? ¿Tú tienes a hermanos de la iglesia en tu corazón como Pablo tenía a los tesalonicenses en su corazón? ¿Tú tienes a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos ahí en tu corazón? Porque no es nada más que vivimos juntos, no es nada más que estamos juntos. Las relaciones dentro de la familia también son relaciones cristianas. Aunque somos papá, mamá e hijos, ¿sí? Hay relaciones cristianas y tenemos que tener un propósito. ¿Tú estás consolidando a tus hijos? ¿Estás consolidando a tu esposa, hermano? En el camino, hermana, ¿usted está ayudando a su esposo a consolidarse en el camino? Las relaciones, hermanos, tienen un propósito, que es establecernos en el camino de nuestro Dios, hermanos. En segundo lugar, vemos también, hermanos, que la relación ejemplar de Pablo consistía en edificar a los hermanos para hacerlos crecer. Vemos los versículos del 6 al 10. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta en vuestra fe. O sea, la fe ya la habían puesto en el Señor. Y la fe, hermanos, es ese conjunto de creencias que nosotros tenemos. Conjunto de creencias, o sea, ¿qué es lo que creemos de Cristo Jesús? Creemos que murió, que fue sepultado, que resucitó, creemos que Jesús volverá, creemos que Jesús nos santificó, pero quiere que nos santifiquemos. Y bueno, nuestra fe tiene un determinado conocimiento. Cuando una persona apenas está comenzando en la vida cristiana y pone su fe en Jesucristo, y su fe es lo que lo hace venir a la casa de Dios, estar en el camino de Dios, lo que le hace comenzar a participar un poquito en la obra de Dios, hermanos, ¿esa persona tiene ya todo el conocimiento necesario para conformarse a la imagen de Cristo? No, todavía no lo tiene. Y sabes, Pablo lo sabía. Pablo sabía que ellos todavía no tenían todo el conocimiento necesario, no tenían toda la fe desarrollada, o sea, ese conjunto de creencias no estaban completamente desarrolladas, de tal manera que Pablo quería completar lo que faltaba en la fe de ellos. Una cuestión es la fe salvífica, que le llaman algunos, o la fe para salvación, ¿sí? Y la otra cosa es la fe que sigue creciendo, la fe que sigue abundando, que sigue desarrollando. Es esa fe en acción, es esa fe que nos lleva a hacer, esa fe que se puede ver día tras día en la vida de la persona. Y Pablo decía, necesitamos edificar a los hermanos para hacerlos crecer. O sea, hay que completar lo que les falta a ellos. Pablo recibió buenas noticias de Timoteo cuando éste regresó. Pablo, ¿cómo estaba allí en Corinto? Pablo estaba en la batalla, hermanos. Dice que él estaba en debilidad, estaba con mucho temor y con mucho temblor, usted imagínese. Pablo tratando de establecer el evangelio, de sembrar el evangelio en las personas, pero venían pruebas y venían dificultades, y Pablo estaba
hermanos, ahí un poco débil o debilitado, estaba ahí debilitado, pero cuando vienen estas nuevas noticias de que los hermanos estaban establecidos en la fe y que los hermanos estaban creciendo, desarrollando ahí en la fe, Pablo le da gracias a Dios. Agradece profundamente lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. Vemos aquí, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Hermano, ¿tú te has gozado así cuando ves a un hermano crecer? ¿Te has gozado así cuando ves que una persona que has llevado a los pies de Jesucristo permanece en el camino? Ese es un gozo con propósito, de una relación con propósito. Es sobre cosas que verdaderamente tienen peso, sobre cosas eternas, hermanos. Pablo estaba pensando en la venida de Cristo Jesús y estaba pensando en cuánta gente se iba a ir y cuál iba a ser el tamaño de la iglesia que Jesús se iba a llevar con él. Y cuando él escucha que estos hermanos que habían recibido el evangelio estaban firmes, estaban ahí, Pablo se goza y dice: Señor, no tengo maneras para poder expresar mi gozo, mi gratitud hacia ti. Pero lo que sí hace es que establece, o sí comienza un tiempo de oración. Pablo empezó a orar para que Dios le diera la oportunidad de estar delante de ellos, orando de noche y de día. ¿Cómo oraba Pablo, hermanos? No es que le dijo a Timoteo: gracias a Dios, vamos a orar ahorita y vamos a pedirle a Dios. No es que oró en ese momento. Pablo estaba orando de noche y de día. ¿Sabes cuál es la clave del discipulado, hermanos? La oración. Que el discipulador ora por su discípulo o por sus discípulos. Que el discipulador se interesa de corazón y se goza en los triunfos, en los logros que está teniendo ese nuevo recién convertido, ese nuevo discípulo. ¿Cómo va creciendo? Y Pablo estaba pidiéndole al Señor: Señor, ayúdanos a ir allá y discipularlos. Ayúdanos a conformarlos a tu imagen, a completar lo que les falta a ellos en la fe. Definitivamente todavía no son una iglesia que tiene todas las herramientas en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al conocimiento necesario, ¿verdad?, para seguir haciendo la obra. Tenían el conocimiento necesario para hablar de Jesucristo, pero no para edificar también a otros. Y entonces vemos ahí a Pablo orando para que ellos crecieran. Y en tercer lugar, vemos, hermanos, que la relación ejemplar de Pablo consistía en entrenar a los discípulos para compartir lo mismo con otros. En los versículos del 11 en adelante, Pablo sigue orando. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer, ¿y qué más? Y abundar. O sea, una cosa es crecer, hermanos, y la otra es abundar ¿en qué? En amor. Si la fe son las obras que muestran mi conocimiento de Cristo Jesús, el amor manifiesta el trabajo dentro de la obra. O sea, tenemos que ir con esos hermanos otra vez. Y la oración es: Señor, dame la oportunidad de ver su rostro. Dame la oportunidad de estar delante de ellos. Y ayúdame, Señor, para que ellos puedan abundar. Ahora ellos puedan dar, que eso es amor, dar de lo que han recibido. Están consolidados, están creciendo en la fe. Señor, ahora que ellos también puedan abundar en amor más y más, unos para con otros. Si ellos estaban
abundando en amor al principio, si ellos estaban dando su amor y mostrando su vida cristiana a través del amor al haber conocido a Jesucristo al principio, ahora tienen que abundar más y más en ese amor. Hermanos, la tarea de amar a la iglesia o de amarnos como iglesia en nuestra relación no se termina. ¿Cuándo termina el crecimiento, hermanos, de los hermanos? ¿Cuándo termina el crecimiento de la obra? Nunca. Así que, hermanos, necesitamos nosotros crecer. ¿Para qué? Para entonces también participar de la obra, para compartir, para dar, para ayudar a otros, de la manera que Pablo está haciendo con nosotros, así nosotros hacer con los nuevos que vayan a llegar. De la manera que Pablo está entrenándonos a nosotros, nosotros también estaremos entrenando. Así como Él nos consolidó, nosotros consolidaremos. Así como Él nos está ayudando a crecer, nosotros ayudaremos a crecer. Así como Él nos está entrenando para que podamos abundar más y más, pues nosotros también estaremos entrenando para abundar más y más. Y esa es la relación en la que ellos, hermanos, estaban participando. Tenían que crecer en el amor, que es la práctica, hermanos. Y también tenían que crecer en un aspecto muy importante, hermanos. Tenían que llegar a ser irreprensibles. Un aspecto importante. Dice el versículo, voy a volver a leer el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Como también Pablo dice, lo hacemos nosotros para con ellos. Para que sean afirmados vuestros corazones. Y lo dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles. Un tema que Pablo toca varias veces. Lo tocó o lo va a volver a tocar en el desarrollo de esta carta en el capítulo 5, en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser sea guardado, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente lo dice en este pasaje, hermanos, también lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice, el cual también os confirmará, misma palabra que usa aquí, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día de nuestro Señor Jesucristo es una frase importante. Los que están en vida ministerial saben de las palabras medidas, ¿verdad? Y vemos aquí una de las palabras también, el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será esto? Cuando Él regrese. Ese día que el Señor regrese, hermanos, tenemos que presentarnos irreprensibles en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Así que, hermanos, Pablo tenía a los tesalonicenses en su corazón y quería tres cosas de ellos: que se consolidaran, que crecieran en su fe y que compartieran de su amor para con otros. Era una relación ejemplar porque había compromiso con propósito de carácter eterno, propósito de reino y no terrenal, no egoísta, donde Él era el centro de sus relaciones, donde lo social, perenne y pasajero, hermanos, predomina, sino donde el amor de Cristo es el centro, algo que sería su gozo el día que Jesucristo venga por su iglesia. Y yo termino con esta pregunta. ¿Tú a quién tienes en tu corazón? Como Pablo tenía en su corazón a estos hermanos. ¿A quién tienes en tu corazón? ¿Cuántos años tienes de cristiano, mi hermano? ¿Cuántos años tienes de haber conocido a Cristo Jesús? ¿No crees que deberías de estar cuidando a alguien? ¿No crees que deberías de poner a alguien en tu corazón? Y que procures que tus relaciones sean con esas nuevas personas para ayudarlos a consolidarse, a crecer y a compartir el amor que ellos han recibido. ¿Tienes hermanos de la iglesia ahí?
en tu corazón? Pablo tenía a los tesalonicenses en su corazón. ¿Tienes a tu familia en tu corazón? Porque es también nuestra responsabilidad, hermanos varones, es nuestra responsabilidad consolidar a nuestros hijos en el camino de Dios. Es nuestra responsabilidad, hermanos varones, ayudar a que nuestros hijos crezcan en la fe. Es nuestra responsabilidad guiarlos, darles el ejemplo y enseñarles para que ellos compartan del amor que han recibido. Esa es nuestra responsabilidad. Así que, amados hermanos, Pablo nos muestra, en conclusión, una relación ejemplar, teniendo en su corazón a aquellos que son su gloria en el día que Cristo venga por su iglesia. Esa es la relación ejemplar que Pablo nos muestra a nosotros. Yo quiero invitarte, hermano, en esta mañana a reconsiderar tus relaciones. ¿Cómo son tus relaciones? Tú podrás decir, pero es que entonces, hermano, todo es trabajo. Pues no pudiera decirte que todo es trabajo. Si tú amas la venida de Cristo Jesús y estás dispuesto a amar como Cristo Jesús te ha amado a ti, entonces tú deberías de amar con propósito a las personas que necesitan de tu madurez para consolidarse en el camino. Y deberías de invertir tu tiempo y desear ver y procurar estar, no solamente desear ver, sino procurar estar frente a frente, ver el rostro de aquellas personas, hermanos, que necesitan de tu madurez espiritual para ser consolidados. ¿No crees que deberías de reconsiderar tus relaciones? No sé si esto te ayuda a entender, no sé si esto nos ayuda a los líderes de la iglesia a entender por qué a veces estamos solos con respecto a otros que se ven por ahí conviviendo en otras cuestiones y en otras cosas, y por qué nosotros estamos enfocados en algunas personas nuevas que quizás no tenemos tanto tiempo de conocerles, pero ¿sabes qué? Estamos invirtiendo en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la corona que tendremos el día que Cristo Jesús venga. Pablo esperaba que Jesús regresara pronto. Tú estás esperando que Cristo Jesús vuelva pronto. ¿Amas la venida de Cristo? ¿Anhelas que el Señor aparezca en las nubes en tus días? ¿En el tiempo en tu generación? Si tú amas que Cristo Jesús aparezca en las nubes y te lleve a su presencia en este tiempo, tu generación, entonces, hermano, deberías de estar cuidando las relaciones que estás teniendo con tus hermanos, porque son los que se van a ir contigo, con Cristo Jesús. Las personas que no tienen a Cristo necesitan escuchar el Evangelio, pero no necesitan que te la pases conviviendo con ellos. Los hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia, hermanos, necesitan invertir de su madurez en otros nuevos creyentes, para que esto se convierta en un río de agua viva constante que está corriendo, y no en un grupo de agua estancada que no da fruto y no glorifica a nuestro Dios. ¿No crees que debes reconsiderar tus relaciones? Pablo nos muestra una relación ejemplar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no tomas decisiones ahorita? ¿Por qué no entiendes el corazón de Dios? Cristo Jesús hizo lo mismo. Estando en su trono de gloria, dejó estar a la diestra del Padre para venir a este mundo como un misionero que abandona su casa y que viene a este mundo para venir a hacer la obra de salvación, de edificación de su iglesia. Cristo lo hizo contigo, y hay hermanos que lo han hecho con nosotros. ¿Por qué nosotros no debemos hacerlo también con los demás? ¿Sabes en qué momento la iglesia estanca su crecimiento? En el momento en que los hermanos comienzan a tener sus relaciones entre ellos nada más,
y no están buscando a otros para que conozcan a Cristo Jesús y para que crezcan. En ese momento se estanca el crecimiento de la iglesia. Ya no hay empuje hacia adelante. Ya no hay producción y desarrollo de nuevos discípulos. Ya no hay esa fructificación y esa multiplicación que la iglesia debe tener, porque los hermanos están ocupando todos sus tiempos y todos sus recursos en relaciones que no tienen que ver con la venida de Cristo Jesús. Así que, hermano, ¿por qué no tomas una decisión? Si tienes tiempo en la vida cristiana y no has crecido, crece. Busca un hermano maduro, acércate a él y dile: hermano, mira, el mensaje Dios me habló, pero creo que yo no estoy listo ahorita, pero si me inviertes poquito tiempo, yo te prometo que voy a poner todo de mi parte para crecer, para comenzar entonces a abundar en amor para con otros y para con todos. Y que ya no se esté invirtiendo tiempo en mí, ahora yo tengo que invertir tiempo en otros. No me van a estar dando de comer cucharadas en la boca toda mi vida cristiana. Ahora es tiempo de que yo comparta ese pan de vida a los demás también. Las relaciones, hermanos, tienen propósito de carácter eterno. Son las relaciones de la iglesia. Y ellos se amaban y se amaban profundamente. ¿Habrá alguien en esta mañana a quien Dios haya hablado en este mensaje? Si Dios te ha hablado, ponte de pie. Y tú, en lo íntimo, toma decisión con el Señor. Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, suplicándote en primer lugar que nos perdones por el tiempo perdido en nuestra vida, Señor. Perdónanos por a veces no entender cómo está esto de las relaciones, Señor, dentro de la iglesia. Perdónanos, Padre, por buscar las relaciones como las del mundo dentro de la iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, por ni siquiera estar pensando en que vas a volver. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tener en nuestra mente que Cristo viene pronto y que viene por mí y por mis hermanos, y que hay muchos que no han conocido a Cristo, que necesitan conocer a Cristo, y que hay hermanos que han escuchado el Evangelio pero no han sido consolidados, Señor, en tu camino. Padre, ayúdame a invertir mi tiempo, mi vida, mis recursos, mi amor, mi corazón, Señor, en aquellas nuevas personas que están acercándose a ti. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Ayúdame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.